Me ha ocurrido algo increíble. Y no podía estar más contento que con una imagen que me llevo del día de hoy. ¿Cuántos de aquí sois coaches certificados por la ISPC? ¿Podéis poner de pie, por favor? Vamos a poner de pie, coaches certificados por la ISPC. Coaches que han pasado por los programas de certificación de la ISPC. Unos cuantos allí al fondo, el alumno me deja ver. ¡Sí, bien! ¡Sí! ¡Bien! Quedaros de pie, quedaros de pie. ¿Cuántos de vosotros, y este es el orgullo mayor que tengo hoy, pertenecéis a la Asociación Portuguesa de Coaching Profesional? Sí, yo también pertenezco a la Asociación Portuguesa de Coaching Profesional. Bien, así que esto porque es el primer día que veo la mesa de la Asociación Profesional de Coaching de Portugal. Bien, un aplauso para ellos. Bueno, esto es el espíritu de la ISPC. Estamos un poco locos. Estamos en la Ryder Cup del coaching. ¿Sí? Estamos en la Ryder Cup del coaching. Así que, permítanme un momento. ¿Ok? ¡Bah! Ese es el golpe. El golpe del coaching que estamos dando desde aquí, desde Portugal, desde España, a través de la ISPC y llegando a todos los lugares del mundo. Ya les puedo decir, Italia, México, República Dominicana, Francia, Portugal, España, países que han apostado por un coaching diferente. Tengo que decir algo sobre lo que estaba escuchando hoy. Algunos estaban hablando de cómo descubrir si un coach es bueno o es malo. Vayan a la página de la Asociación Portuguesa de Coaches Profesionales y ahí están de vuelta. Un aplauso, ¿no? Ahí están los buenos, en la Asociación Portuguesa de Coaches Profesionales. ¿Ok? Así que no tengan dudas. Ustedes que son empresarios, no tengan dudas en contratar con los coaches. Están ahí. Y están ahí porque pertenecen a una cultura, pertenecen a una forma de hacer coaching que entendemos que es diferente. Y entendemos que es diferente por varias cosas. La primera de ellas, porque nuestro enfoque no es un enfoque sistemacéntrico. Es un enfoque personal. Es un enfoque en ti. Es un enfoque en ti. En cada uno es un enfoque en las personas. Porque el verdadero valor de un hombre está en las personas. Porque un país, una nación, la hacen las personas. Porque una empresa, una organización empresarial, la hacen las personas. Porque una pyme la hace, como decía Alfonso, la persona. Un emprendedor, alguien que enciende una luz, enciende una llama,
y empieza a perseguir su sueño, a perseguir el sueño del éxito, a perseguir el sueño a veces de salir de la pobreza, a veces simple y llanamente para subsistir. Y con los años se conforma una empresa. El coaching funciona. El coaching está demostrado que funciona. Las empresas más importantes del mundo tienen éxito, ¿sabéis por qué? Porque tienen coaching. Las 50 empresas más importantes del mundo se basan precisamente en la capacidad de realizar programas internos de coaching. El management moderno, la dirección de personas moderna, se basa en la capacidad que tienen las personas de sacar el potencial desconocido que llevan dentro. Y es por eso que las organizaciones pueden seguir adelante, porque las personas marcan